Bueno, mijos, vamos, que ya es hora. Mija, la bolsa. Joaquín, la guitarra. Iván, los asientos. Vamos saliendo, que ya es la hora. Buenos días. La libertad, hay santidad, fraternidad y se vive la libertad. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Ay, mira. El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios. La resurrección de la carne y la vida eterna. Siempre me ayuda, Él estará junto a mí toda la vida. Jesús, mi protector. Jesús, mi protector. Jesús, mi protector. Margarita, qué alegría verla. Sí. ¿Cómo estás, Rosalía? Sí, bien, bendito sea Dios, sí, señora. La niña, la bebé, linda la bebé. Sí, sí. Quedaron en los brazos del Señor mientras que nosotros venimos a gozarnos al Señor. Sí. Ay, bueno, qué dicha. Abuelito, ¿cómo está? Qué alegría. ¿Cómo va todo? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Viste qué más? ¿Y esto ¿Cómo que ha ido tenías todo? aquí adentro? Estas son las galletitas que yo les dejo. Muchas Muchas gracias. gracias. Sí, Hasta mañana. Dios me los Gracias, bendiga. María. Muchas felicidades. Que Que estén bien. descansen. Aquí estamos en nombre de los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman, Señor. Nuestro Jesucristo, en reparación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por tu dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Últimos del Papa, como esta última exhortación que se llama Quédate con nosotros, pues nos da la línea de la unión entre el santo sacrificio de la misa, la Eucaristía que se celebra y la Eucaristía que se venera a través de la exposición de nuestro amo sacramentado, de la presencia real de nuestro amo sacramentado. No se requiere que esté expuesto, sino que haya realmente una adoración. Y así, por ejemplo, también en Roma el Papa, en la Basílica de San Pedro, ha dedicado una capilla a la cual pues está separada por una cortina y no es un lugar turístico como el resto sino que dice el que viene aquí viene a orar y en profundo silencio. Adoración perpetua ya es una organización por la cual un grupo de personas se dedica a establecer un horario preciso para estar presente allá con nuestro amo en ese rato. Aquí en las iglesias ya no se ve, pero anteriormente en todas las iglesias, porque esto se extendió, como digo, como fuego por todo el país, había lo que se llamaba un clavijero, o sea, una tabla con una serie de botones. Y esos botones pues mostraban la hora que le correspondía a cada persona para hacer su adoración perpetua. Pues ese fenómeno va íntimamente unido con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En el año de 1675, el Sagrado Corazón Jesucristo se aparece a Santa Margarita María de Alacoque y en Francia y le habla de que este corazón que ha amado tanto a los hombres y no ha recibido de ellos sino desprecio y olvido, pues entonces ella comunica poco a poco estas revelaciones y con la ayuda de un jesuita, el padre Claudio de la Colombière, hoy día en los altares ya, pues entonces se va difundiendo. Aquí nos llega en 1743, los jesuitas organizan la congregación del Sagrado Corazón de Jesús, e inclusive pues uno de los incunables nuestros, el más antiguo, pues casi más antiguo, de 1738, la imprenta llega a Bogotá traída por los jesuitas en 1737, y lo primero que se imprime es una novena a Nuestra Señora de los Dolores. Lo segundo es una novena al Sagrado Corazón de Jesús. En 1864, ante la situación durísima, aterradora de la persecución que desarrolla el general Tomás Cipriano de Mosquera, quitándole a todos los religiosos todas sus propiedades, desterrando a los religiosos y a los señores obispos, y claro, entre los religiosos los primeros que salen son los jesuitas. Entonces, en ese momento se reúnen un grupo de señoras y resuelven fundar la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús, o rehacerla, porque ya había existido anteriormente. Y entonces
allí comienza pues ya la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús, 1864, que toma como principal cometido el lograr que se consagre al corazón de Jesús la ciudad, el departamento o provincia pues de Cundinamarca y la misma nación, lo que no va a lograr sino hasta 1902, porque todo el siglo XIX se caracterizó por más de 15 guerras civiles entre colombianos. Entonces, en ese momento pues había un anhelo muy grande de la paz. Entonces, para lograr la paz, pues así como estoy yo aquí delante de un trípode, pues pienso yo que es una imagen muy hermosa para ver cómo se consolidó la paz en Colombia, o sea, en el momento de la Guerra de los 1000 días. En ese momento ya existía un trípode espiritual, no como este, sino espiritual, que era la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús, la Adoración Perpetua, otra congregación llamada Adoración Perpetua de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. La otra pata que me falta del trípode, si no pues se nos caería el trípode, es la adoración nocturna. Como esta adoración se hacía de día, entonces el 23 de mayo de 1898 se instala en la capilla del Sagrario de la Catedral de Bogotá, se instala la adoración nocturna, especialmente dedicada a los hombres, muy especialmente, porque pues eran los que más facilidad tenían de pasar la noche, toda una noche, en adoración. Y es una institución que todavía existe hoy día, la adoración nocturna, y que tiene pues hoy día todavía fuerza en muchos lugares de Colombia. Ahí queda el trípode para lograr la paz. ¿Por qué? Porque sin duda que el soberano de todo es Jesucristo, nuestro Señor, es el Rey del mundo, es Cristo Rey, y con esta fuerza que le da a todas estas congregaciones, porque esto se extendió como un fuego. En Colombia, en Bogotá pues se inicia el 8 de diciembre del año de 1889. Hace unos años, nosotros vivimos en los Estados Unidos. Allá conocimos a una pareja que nos invitó una noche a su casa. A esta casa llegó una señora que venía de Australia, se llamaba Débora. Débora dio su testimonio y nos habló sobre las capillas de adoración eucarística por primera vez en nuestra vida. Ella nos dijo que cada capilla de adoración era como si se extendiera un manto blanco purísimo sobre el lugar, y que cuando el Padre Celestial miraba hacia abajo, no veía la podredumbre que había en la tierra, sino veía el cuerpo de su Hijo. Y eso movía sus entrañas y derramaba todo su amor y toda su misericordia sobre esos lugares. Yo me quedé pensando sobre eso, y cuando volví a Colombia yo decía, ¿cómo se hará una capilla? ¿Con quién se hablará? En nuestra parroquia de Santa María de los Ángeles, el párroco tenía exposición del Santísimo los viernes por la mañana. Yo asistía con 3 o 4 personas. Yo decía, pero ¿cómo vamos a hacer una cosa así si no viene nadie a visitar el Santísimo? O muy poca gente. Después de un tiempo, un amigo nuestro, Monseñor Fernando Piñeros, nos llamó y nos dijo, quiero ir a comer esta noche a su casa y voy a llevar una persona que viene de los Estados Unidos. Y este joven venía a Bogotá con la intención de ver cómo promovía que se establecieran capillas de adoración eucarística. Nos comenzó hablando de que eso sería una capilla abierta las 24 horas al día y que se organizaba de tal forma y de tal otra, que ellos nos daban mucha ayuda en la manera de organizar. Nuestra primera reacción fue decirle, mi querido amigo, usted está loco.
Usted no sabe lo peligrosa que es Bogotá por la noche. Y aquí no hay nadie, ni el menor peligro de que durante las 24 horas del día se pueda mantener abierta una capilla. A lo cual él contestó, mire, eso es lo que nos dicen siempre, que vamos a cualquier ciudad del mundo a establecer una capilla. En todas partes hay el temor de lo que pueda suceder a medianoche y en la oscuridad. Pero en todas partes ha funcionado muy bien. Bueno, y nos convenció esa noche. Entonces dijimos, vamos a hablar con el párroco mañana por la mañana, a ver qué opina él. Fuimos, evidentemente, y la primera reacción del párroco fue esa. Ustedes están locos, aquí no se puede hacer una capilla de 24 horas al día, porque la gente no va, no asiste. No. El misionero le contó que en todas partes del mundo nos daban esa misma respuesta, y finalmente él aceptó que hiciéramos un ensayo, que al domingo siguiente, el sábado y domingo siguiente, en las 7 misas del fin de semana, el misionero hablara al público que asistía a la Santa Misa, después de la distribución de la comunión, y explicara brevemente de qué se trataba. Aparecieron 60 personas interesadas en la cosa, lo cual nos dio mucho optimismo, porque habíamos pensado que iría mucha menos gente. Y el misionero dijo que eso era una maravilla. Entonces empezamos a organizar. A los 4 meses entonces abrimos la primera capilla en Santa María de los Ángeles, en la mitad del garaje de la casa parroquial, en el año 1999, hace ya 5 años y medio. Y se abrió en junio de ese año. Y ha funcionado sin interrupción ya 5 años y medio, cubriendo las 24 horas al día y teniendo una gran acogida. Hay más de 300 o 400 personas inscritas que semanalmente van a adorar al Santísimo. La vida de la parroquia ha crecido, los grupos se han estabilizado, sentimos realmente una gran presencia, una presencia muy activa de Dios en medio de ella. Exactamente estamos cumpliendo ahora 2 años de la tragedia del Club del Nogal. Yo estaba ese día en el 5º piso en la taberna. Acabamos de llegar hacía 10 minutos con la sobrina a comer cualquier cosa mientras conversábamos mucho. Es cuando explota la bomba. Cuando yo me despierto es cuando ella me jala de los brazos, eso sí me dice, tía, despierta, una bomba, una bomba. El hecho es que en ese momento yo no me podía mover para ningún lado. Yo no sabía que tenía 5 vértebras fracturadas y 4 costillas. Y que en un momento de desesperación, cuando ya el humo me asfixiaba, yo no tuve sino un grito interior, porque yo no tenía voz. Dios mío, aire y agua. Y en ese momento se cayeron los ventanales y llegó aire por cantidades que me alejó las llamas. Y entonces las llamas quedaron de los pies míos para allá. Y el aire entró durante horas porque yo estuve allí. Ya yo quedé tranquila cuando sentí el aire y dije, Dios mío, yo. Y empecé a orar y orar. Yo estoy segura de que yo dormía a ratos, inconsciente a ratos, no sé. El hecho es que a mí me sacaron a las 10:30 de la noche, o sea, más de 2 horas. Todo el tiempo fue, Dios mío, que se haga tu santa voluntad. Que se haga tu santa voluntad, y si tú quieres que yo muera, pues dame valor, si tú me quieres dejar, tú eras. Y les repito, después de que yo sentí el aire, yo entré en una confianza total, en un abandono a Dios. Yo no tenía conciencia sino de que tenía problemas en la espalda. Así duré 5 días en cuidados intensivos, siempre orando las pocas horas que estuve despierta. El doctor me decía, ¿usted por qué no toma pastillas para dormir? Claro que yo estaba llena de aparatos y de morfinas y de cosas, tratando de sobrevivirme, pero yo le decía, mire doctor, yo soy adoradora del Santísimo. Las pocas horas que puedo estar despierto, los pocos minutos, estoy orando, dándole gracias a Dios y además orando por la humanidad. Así fueron esos 5 días, donde tenía la presión en más de 200, etcétera, pero les repito, yo no sabía que estaba con todo inflamado, ni que estaba muriéndome, ni que tenía este ojo derecho, estaba casi afuera, solo estaba sostenido por el párpado, eso pues me lo cosieron esa noche, el labio, la cara, las manos con quemaduras, los pies, como ven, gracias a Dios, a mí no me han hecho cirugía plástica, fue una recuperación increíble, pero el hecho es que yo no hice sino orar. La verdad es que como no tenía ni siquiera visitas ni podía hablar con nadie, todo el tiempo fue orando, no solo dándole gracias a Dios, sino orando por los fallecidos, por las familias. A mí no me dejaban, como es lógico, y además no podía ver, yo tenía el ojo tapado, estaba morada de pies a cabeza. El doctor decía, así como
le van cambiando los colores del cuerpo, le va cambiando lo de adentro. No sabían, como a los 10 días me cuentan que recuperé un pulmón. Sobre todo hay un milagro muy grande, con 5 vértebras rotas y 4 costillas, y yo estoy caminando. Eso es lo más importante que me parece a mí. Como es lógico, sigo en mi adoración. Y quería también decir, allá en la capilla de Santa Mónica, que es donde es mi adoración, que además voy en el día las veces que pueda, colocaron un cartel diciendo, por favor, recen por su compañera Heidi Durán. Y eso a mí me ha fortalecido mucho, porque yo sé que sobre todo esos 5 días de coma, que yo no era consciente, yo no rezaba por mí ni por nada, sino yo estaba más muerta que viva. Había mucha gente orando de día y de noche. Entonces eso fue una cadena de oración. Inclusive me he conocido después con personas que me dicen, ah, tú eres Heidi, yo recé mucho por ti. Mire, eso es muy lindo. Yo trabajaba en Medellín, en el sector de Guayaquil, la época más violenta, y uno en la cacharrería donde trabajaba en ese comercio le tocaba atender personas de toda clase. Estamos hablando del año 85 al 91. En esa época la mafia había ordenado asesinar a los policías. Eso nos tocó vivir en carne propia. Yo todos los días iba a la Santa Misa hasta que empecé a adorar el Santísimo en la parroquia Santa Gertrudis de Envigado. Monseñor Villegas, alma bendita que ya murió, me autorizó que todos los sábados a las 2 de la tarde en adelante yo le llevaba las orquídeas al Santísimo. Ahí se trabó una lucha espantosa. Veía uno en Envigado cómo asesinaban a una gente, otro. También nos tocó en esa época conocer al padre García Herreros. Iba ya a solicitarnos ayuda. Entonces allá en Envigado todos éramos una sola familia, porque nuestra misión era trabajar y no juzgar a nadie. Yo desde esa época he tenido la vocación de promover el Santo Rosario, y la Virgen me acercó a la adoración del Santísimo. Luego me vine para Bogotá y llegué a la parroquia de Santa Mónica y fui invitado a la oración del Santísimo, y cogimos el turno los sábados de 2 a 5 de la madrugada. Nosotros recogemos un grupo de personas que pasa de 30 y en esa capillita hacemos la oración de 2 a 5 de la madrugada con cánticos, alabanzas, el Santo Rosario. No nos queda tiempo para pestañear un solo instante. Y ahí nos hemos dado cuenta que cuando una persona es adoradora del Santísimo, no se muere porque le toca, sino que Dios manda por él el día que más le convenga para su eterna salvación. También tenemos un turno todos los martes de 3 a 5 de la madrugada. A través de las oraciones al Santísimo, cuando yo voy, yo sé que ahí en el Santísimo está la puerta del cielo abierta. Yo sé que ahí está el corazón abierto de nuestro Señor, que ahí Él se está derramando en bendiciones, que ese prisionero de amor está allí. Y yo iba y yo realmente no sentía nada. Yo decía, bueno, Señor, yo sé que tú estás aquí, pero ayúdame, Señor. Y me quedaba allí. La Virgen María me auxilia y el Espíritu Santo empieza a pedirle que me lleven a adorar al Señor. Que me lleven a adorar al Señor porque yo no lo sé adorar. Y empiezan mis adoraciones, cuando yo le pido a ellos, empiezan a hacer unas adoraciones totalmente de silencio. Al principio hablaba mucho y Señor, cambia a mi esposo, Señor, que mi esposo no sea tan bravo, Señor, que mi esposo no sé qué, y todo Señor, y pida y pida. Y después empiezo a sentir esas inspiraciones en el Señor y me dice, cambia tú, eres tú la que lo necesitas, deja que yo ya tengo un tiempo con Él, eres tú. Cuando Él me dice que tengo que cambiar, yo digo, Dios mío, ¿verdad? Otra vez estoy mirando afuera y no me estoy mirando para aquí adentro. Y entonces me empiezo a sentir esa inspiración, Señor, mírale sus virtudes. Mira cómo Él ama a sus hijos. Los precongresos eucarísticos son dictados por 4 laicos, 3 personas muy queridas para mí y yo. Y vamos de ciudad en ciudad dando el precongreso de todo un día que tiene 3 módulos, donde pasamos la historia del Antiguo y el Nuevo Testamento y analizamos los momentos en que la Eucaristía está presente. Hablamos de familias, hablamos de la parte de la misa, de la sanación que Jesús nos da. Y ha sido muy importante porque hemos encontrado que en los momentos, en los lugares donde hemos hecho los precongresos eucarísticos, la adoración eucarística se ha hecho mucho más fuerte y los adoradores se han hecho mucho más constantes.
Muchas veces cuando tú abres las capillas de adoración, inicialmente tienes un ejército de adoradores y luego, con el correr del tiempo, las capillas se van quedando vacías y los adoradores se van cansando y ya no vuelven. La explicación es muy simple. Para amar hay que conocer perfectamente al enamorado. Entonces, a través de los precongresos eucarísticos, nosotros tratamos de reforzar la campaña de la capilla de adoración perpetua, de esa manera, evangelizando y formando a los adoradores para que conozcan perfectamente a Jesús y de esa manera tengan una adoración mucho más plena. Hemos encontrado en los lugares donde hemos hecho adoración y donde hemos llegado a hacer los congresos, que esos adoradores que antes hacían la adoración, ahora la hacen con mucho más ganas, mucho más motivados y han crecido. También hemos encontrado sacerdotes que no querían las capillas de adoración y que luego de un precongreso eucarístico dicen, hombre, yo quiero hacer la capilla de adoración y la han empezado a construir. Empezamos a invitar a la gente del barrio, aquí en las horas de la Santa Misa los domingos. Yo personalmente invité mucho a las personas, les rogué que se interesaran, que se trataba solamente de hacer un ratico de oración al Santísimo, 1 hora semanal, cualquier día, a cualquier hora, cuando les quedara fácil, a la hora que pudieran, pero que se inscribieran. Se fueron inscribiendo y yo fui anotando sus nombres, teléfono de cada persona, la hora en que querían hacer la adoración y después de varios domingos, al fin logré que se inscribieran más de 200 personas. Llevamos más de 2 años ininterrumpidos de estar adorando al Santísimo aquí durante todo el día y durante toda la noche. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Se llenó de sus dones y carismas, se hizo de su esclava la gran Madre de Dios. María, la hija de Dios Padre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El proceso con mi hija, ella es la culpable de que yo esté en las cosas de Dios, porque ella desde muy pequeñita, pues yo la tenía a ella en grupos de oración, yo no tenía tiempo de enseñarle cosas de Dios. Entonces resulta que ella todo el tiempo me decía, mamá, busca de Dios. A los 3 años, a los 4 años, a los 5 años me decía, busca de Dios. Y cuando me veía en las crisis más profundas, llorando, sufriendo, mamá, busca de Dios. La verdad, yo soy una persona que le falta mucha humildad, pero a través de la experiencia en el Santísimo Sacramento he adquirido mucha humildad, mucha paciencia. Y yo pues tardé como 10 años en entender que era mamá, busca de Dios. Un día cuando mi mamá estaba enferma, muy mal porque le dio una trombosis y estaba muy enferma, y pues cuando mi mamá se murió, me quedó a mí un vacío grandísimo en el alma, un vacío grandísimo. Y Caro me dijo, este es el momento de que busques de Dios, ya no tienes pretexto, ya no está tu mamá. Tengo una experiencia muy bonita, me gusta mucho estar a solas con el Señor. Apagamos la luz y hablamos los dos. Es una cosa muy agradable, tenemos una conversación muy personal. A mí me gusta mucho contarle todo, pedirle por mí, pedirle por las demás personas. Entonces fuimos a la parroquia, a un grupo de oración que había ahí. Fue algo muy bonito porque era una experiencia que yo no tenía. Yo no conocía de grupos de oración, yo no conocía de parroquia, no sabía absolutamente nada acerca de
de qué se hace en una iglesia, de cómo se vive esa vida espiritual. No tenía ni la más remota idea, pero la niña sí, porque ella desde los 3 años estaba en las cosas del Señor. Entonces empecé yo a ir como de a poquito, pero era muy poquito el tiempo que yo le dedicaba a Dios. Yo estaba en otras cosas, en negocios, en cualquier otra cosa, menos buscando las cosas de Dios. El día que yo quedé sordo fue un momento difícil, porque fue en un día, yo estaba bien y de repente dejé de oír. En ese momento me sentí muy mal, sentí mucha tristeza, sentí angustia, y en el momento que yo me di cuenta que me iba a desesperar, yo levanté los ojos al cielo, levanté las manos y le dije: Señor, ayúdame, yo te quiero mucho, siempre te he querido, ayúdame por favor. Entonces me comencé como a calmar, comencé a sentir una paz en el alma. Poco a poco fui teniendo confianza y en este momento me siento bien. Le doy gracias a Dios por mi silencio y le pido que me ayude a aprender todo lo bueno que puedo aprender del silencio, de la sordera. Yo empecé a perder vida desde las extremidades inferiores. En cuestión de un día yo quedé ya destruido. De tal manera que si yo tenía que rascarme, yo no podía ni avisar, ni moverme, ni nada. Más bien yo me descentraba del dolor, del problema, porque yo no podía hacer otra cosa. Yo casi quedo ciego, estos pares craneales todos. Yo era con los ojos abiertos, yo tenía que cerrarlos porque eso era terrible, es enloquecedor, porque no había precisión de los músculos, todos estaban desorganizados y desordenados. Y al final se paró el músculo respiratorio. Ellos inmediatamente cogieron todo y empezaron ya no hicieron operación. ¿Por qué? Porque como yo había muerto, yo no sentía nada. ¿Qué pasó en ese intermedio de esos 2 días y esas noches? 2 noches. Yo recibí un regalo y fue el regalo de la oración. Mis grandes amores han sido la Eucaristía, el Espíritu Santo, María y la oración. Yo diría que son las 4 columnas que sostienen mi templo, este templo vivo del Espíritu. Para mí, los 2 días y las 2 noches, en la oración que yo tuve, me pareció que yo hubiera estado un cuarto de hora orando. ¿Cómo se inicia mi oración? Yo recuerdo que le decía al Padre, empecé con el Padre y le decía, yo lo sentía, su presencia era viva para mí. Y entonces yo le dije que me regalara, él verdaderamente entregarme en sus manos y entregarle todo. Yo no era consciente de que estaba enfermo, porque yo en ese momento había muerto. Yo no era consciente de enfermedad ni nada, pero sin embargo le pedía al Señor eso. Y estuve un buen rato, ¿cuánto? No lo sé, y yo sentí el amor de mi Padre y rezaba el Padre Nuestro en una forma tan linda que era cuestión de quedarme ahí, Padre, y yo sentía al Padre, yo sentía su amor, yo sentía su presencia. Bien, después con Cristo fue muy lindo. Yo le pedí al Señor, le dije, Jesús, regálame acompañarte en los momentos más duros de tu agonía en el huerto y de tu agonía en la cruz. Y me fui yo al huerto en mi oración y yo sentía que Jesús estaba orando, se levantaba, se iba apresurado. Yo lo sentía con una especie de desesperación. Recuerdo que yo le decía, Jesús bendito, yo quiero acompañarte, quiero estar contigo, y aunque tus discípulos están durmiendo,
regálame que no duerma, porque yo quiero acompañarte y ojalá sentir lo que tú sentías. Y pasó ese rato en el huerto. Yo veía a Jesús que iba para allá, venía, y iba, despertaba a los discípulos. Hombre, no han sido capaces de velar una hora conmigo, y eso. Y yo pienso que fueron varias horas ahí con Jesús. Después en la cruz, en la agonía de Jesús en la cruz, fue lindo, porque yo lo sentía también a él con un desespero único, de tal manera que es precisamente el único momento en que Jesús no llama al Padre Celestial Padre. Él en su oración, en todas las otras oraciones, siempre le dice Abba, Padre. Pero ahí en ese momento era tal, yo sentía esa desesperación, que el Señor le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo trataba de estar con Jesús, y con el Espíritu Santo fue tan lindo. Yo llamé al Espíritu Santo la respiración del Padre, no sé, se me vino. Yo lo llamaba la respiración del Padre, ¿por qué? Me acordaba del momento en que Jesús estaba confeccionando el cuerpo de Adán, y después de que acabó de confeccionarlo, entonces dice la Escritura que él se inclinó sobre él y sopló, aspiró sobre él. Entonces yo por eso dije al Espíritu, tú eres la respiración del Padre. Y entonces le decía, Espíritu Divino, conviértete en mi respiración. Pero yo no era consciente de que yo estaba enfermo, yo estaba en oración. Para los de fuera, para los médicos y todo eso, yo estaba muerto. Y sin embargo, para adentro yo estaba en oración. Y entonces le dije al Espíritu Santo, conviértete en respiración mía y regálame que yo viva contigo. Con la Virgen fue tan lindo, ¿no? Porque yo le decía, madrecita, tú eres mi madre, yo te agradezco y te bendigo. Y la mamá está siempre al lado del hijo enfermo. Entonces tú estás aquí a mi lado. Regálame, madrecita, entonces que seas mi enfermera. Quiero contar, Señor, mi testimonio, lo que tú has hecho en mí durante este tiempo, en que he estado viniendo aquí, siempre a tu capilla. He sufrido un dolor de cabeza desde que era niña. Y te venía a pedir aquí que me lo quitaras. Eso no era posible si yo no tuviera la fe que tuve algún día cuando me encontré con alguien en el centro,
tomándome la presión, porque lo debía de hacer 2 veces al día, y se me arrimó una persona, un franciscano, que estaba también en la droguería, y me dijo: usted del Santísimo, porque yo le hablé de ti, ¿por qué no se ha curado si va donde el médico? El médico de todos, que eres tú, Señor. Y la verdad era que me faltaba mucha fe. Volví aquí llena de esperanza. Me arrodillé aquí el 4 de noviembre y te pedí a ti, Señor, que me alejara de toda la gente que estaba aquí alrededor de tu capilla, que yo quería estar sola contigo, porque en realidad me faltaba fe. Y a tus pies, Señor, entregué mi corona de espinas, como decía yo. De ese día se me quitó. Muchas veces venimos ante ti sin fe. Eso es lo que necesitamos, que nos des más fe. Y eso quiero decirlo, Señor, hoy delante de ti. Darte las gracias, porque tú eres poderoso y grande. Como párroco de San Carlos Borromeo en Cali, me ha tocado ser testigo del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación que los laicos le están dando a la vida de oración eucarística, a la oración de Jesús en la Sagrada Eucaristía. Y en este año en que se celebra en todo el mundo el año de la Eucaristía, queda excelente este trabajo de propagar el anuncio de Jesús, de ser el pan vivo que alimenta la conciencia y el amor de todos los hombres que creen en Él. Me parece que este trabajo de laicos hay que fomentarlo en la Iglesia Católica, y los sacerdotes debemos abrir campo para que ellos manifiesten su carisma, su testimonio, su amor que han descubierto en un momento de la Iglesia, pero que lo están haciendo con gran fervor y con gran fruto de conversión en la Iglesia. En realidad, desde hace unos cuantos años soy adoradora de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Ha sido una experiencia muy linda para mí poder compartir con el Señor tanto los momentos de alegría como los momentos difíciles que la vida nos ha ido pues trayendo. Pero la verdad, yo digo que cada que llego al Santísimo con una petición, le digo: Señor, yo sé que de aquí nunca salgo siendo la misma persona que entré. Y así ha sido. En los últimos años hemos tenido algunas pruebas, pero de todas ellas hemos ido saliendo prodigiosamente con la ayuda del Señor. Yo creo que la última que hemos vivido fue el nacimiento de mi primer nieto, Daniel, hijo de mi hija mayor, y a los 24 horas de su nacimiento tuvo un episodio convulsivo. Los primeros diagnósticos fueron un poco angustiosos, y fue cuando ese día, en mi desesperación, corría hacia la capilla del Santísimo y le decía: Señor, yo no vengo a cobrarte las horas que he pasado contigo, solo vengo a pedir misericordia por las horas que he pasado junto a ti. Y la he visto poderosamente, la misericordia de Dios, porque desde ese día, cada día las noticias del niño han sido mejor. Y ahorita pues estamos viendo un bebé muy saludable, y cada día pues como que vamos viendo más la obra del Señor en él. Yo he tenido plena confianza en que si el Señor nos puso esta prueba, aunque dicen que a veces el Señor no prueba, pero yo creo que Él sí prueba nuestra fe, igualmente estoy segura de que Él nos va a sacar victoriosos de este momento.
Estamos en Marroquín 2, que pertenece al estrato 1 y 2 de nuestra ciudad de Cali, y la idea de la capilla era crear un espacio precisamente para que la gente pudiera encontrarse con Dios, como crear un oasis en medio de una realidad difícil, de violencia, de muerte, de drogadicción, abrirle a la gente la oportunidad de encontrarse con ese Dios misericordioso y tener la oportunidad pues de descubrir cuánto Dios nos ama y que puede ser la solución para salir de esta situación difícil en la que nos encontramos. Yo estimo mucho al Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial y al Espíritu Santo porque son los creadores del universo entero. También por pedir la paz de Colombia, necesitamos a este paraíso que Dios nos dio para trabajar bien trabajado, con juicio y cuidarlo y admirarlo. Porque una patria es un árbol, que si uno le corta la rama, se seca el arbolito. Entonces uno tiene que cuidar ese arbolito que es nuestra patria. Por lo tanto digo así, a mi patria, patria te adoro en mi silencio mudo y temo profanar tu nombre santo. Porque he llorado y padecido tanto como lengua inmortal decir no puedo. No te pido el amparo de tu escudo, sino la dulce sombra de tu manto. Ya en tu seno derramá mi llanto, morí por ti enfermo y desnudo. Mi amor, mi esplendor, mi lozanía, son amores de amar otro es el lazo, que nadie nunca desatar podría, patria de mis entrañas soy pedazo. He visto algunos internos que agarrados de la reja aquí, ¿sí? Agarrados de la reja y por dificultades precisamente que ellos han tenido, los he visto llorar. Y es así como este lugar para nosotros, como agentes de pastoral, ha sido muy importante. La gran preocupación de todo sacerdote como párroco es mantener viva la devoción a la Eucaristía. Igualmente, pues, aquí en la parroquia tenemos todos los jueves sacerdotales y la exposición del Santísimo. Pero un día, viendo la comunidad como es una parroquia que tiene sus rejas y sus puertas con rejas, se me ocurrió que si la gente llegaba a orar hacia las rejas, ¿por qué no tener un lugarcito de paso, un lugar donde la gente haga su visita al Santísimo y no tenga que estar buscando dentro de la iglesia a dónde dirigirse? Aunque en todos los lugares donde está el Santísimo está la lamparita encendida, se nota el sagrario, todo. Pero esa parroquia tiene algo muy especial, porque es el tránsito de la gente hacia el trabajo, hacia los colegios, las universidades, hacia todos los sectores. Entonces se nos ocurrió en un lugarcito de nuestra parroquia tener el oratorio para que la gente haga su visita al Santísimo. Esta presencia de María en la vida del cristiano, y sobre todo que es la que nos da a su Hijo, a Jesús, es la que nos enseña también a que, yendo a la Eucaristía, que es el mejor regalo que ella nos deja, que es su Hijo, aprendamos de ella también como mujer eucarística. Mi testimonio en la adoración perpetua, en el Santísimo, es, primero, no podíamos tener más bebés. Después de 8 años quedé en embarazo. Mi embarazo fue considerado de alto riesgo. En un principio los médicos me dijeron que tenía que abortar porque traía un bebé con muchos problemas. Me vine al Santísimo, me entregué a Dios y le pedí que para Él no era nada imposible. Él realmente escuchó no solo mi oración, sino la cadena de oración de todas las personas que venían a la capillita de adoración. Realmente en cada momento que me decían las monstruosidades de mi embarazo y como humana caía en la debilidad, venía al Santísimo y salía llena de fe, de fortaleza, porque verdaderamente si uno pone la fe en Él y se entrega a Él, ocurren los milagros. Incluso el nombre de ella en la comunidad
Hay personas que le dicen Milagros, otras le dicen Ángela María, y yo le pedí al Espíritu que me iluminara cuál era el nombre que le tenía que colocar a esa bebé. Y verdaderamente se llama Ángela porque es un milagro de Dios. Cuando me pasé aquí a este barrio de Vipasa, pues fue un regalo de Dios que me ha consentido mucho porque me han dicho, vamos a colocar aquí una capilla de adoración perpetua. Yo dije, wow, me has escuchado, ¿no? Y pues empecé a ir aquí todas las mañanas y allí el Señor me fue llamando, ¿no? Una ocasión frente a Jesús, Eucaristía. Mis mejores momentos han sido allí, ¿no? Hace poco compartía en la comunidad mi historia eucarística, cuando el Señor con una cita que fue la que leyó Jesús en el rollo del templo, ¿no? Te he llamado para dar la vista a los ciegos, y yo estaba frente a un sagrario cuando el Señor me llamó. Luego he regresado aquí a Cali y el día que yo le dije sí para ir a la ciudad de Medellín a mi formación, pues tuve mucho miedo, y la persona que me guiaba espiritualmente me ha llevado a otra capilla, ¿no? Y ahí frente a Jesús Eucaristía, el Señor me decía, recuerda la muerte de Isaías Duarte, el Señor Isaías, y si él fue capaz de dar la vida, ¿por qué tú no? Y ese día delante de Jesús Eucaristía yo le dije sí al Señor. Muchas. El Papa Juan Pablo II, en el 81, empezó la idea de hacer una capilla perpetua, y la empezó a hacer allá en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, al lado derecho. Entonces, ahí siempre está alguien orando, unas monjitas, unos laicos orando al Santísimo. Y es que la capilla del Santísimo fuera en todo el mundo. Esto se ha traído a Cali. Y un grupo de laicos ha querido que aquí en la brigada se hiciera. Por esto somos la única unidad militar en Colombia que tiene capilla de oración perpetua. O sea, el Santísimo está expuesto día y noche. Es el encuentro con Jesús, Eucaristía. Es la fortaleza para estos hombres que tienen tantos problemas a nivel de guerra y combates. Yo considero que es un acierto, definitivamente, haber logrado tener en nuestro medio militar la capilla exclusiva para adorar el Santísimo Sacramento del altar. Bien, para mí como sacerdote católico, cristiano, es el fundamento, es el centro de mi vida. No solamente en la Eucaristía, en el altar, sino también poder alimentarme espiritualmente del Santísimo Sacramento del altar en el misterio del Santísimo, de la adoración, poder tener mis encuentros con Jesús, mis ratos de Jesús, para poder soportar las dificultades en el campo humano y en el campo espiritual. El demonio nos tienta. Entre más buscamos de Dios, más el demonio nos tienta. Por esto es importante que el sacerdote, el ministro, busque a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Para nosotros es muy importante la oración porque por la sencilla razón de que Dios nos acompaña en todo momento. Como se puede escuchar, ese sonido no es un sonido cualquiera, es un sonido de un proyectil que está saliendo. Nosotros tenemos que confiarnos al Señor para que nos libre de este enemigo. Mi Dios nos acompaña en todo momento, es bueno pedirle a mi Dios. Cuando uno viene aquí a hacer oración, es lo mejor que le pasa a uno porque uno sale transformado. No ve tanto a su enemigo como ese ser maligno que está, no, sino que más bien trata como de ser más pacífico, noble con él porque es un ser humano. Ha sido una experiencia única porque es ahí donde he encontrado la fuerza para superar situaciones difíciles como las que puede pasar un militar en medio de una situación de un país tan complicada. Entonces uno encuentra ahí la fortaleza para decirle, no importa, vete, tú estás con Dios, vas a volver bien, o para mantener un hogar en paz en medio de la situación presionante que puede ser para nosotros vivir un medio como este. También porque muchas veces cuando llegué con inconvenientes en el trabajo, ahí encontré las respuestas para hacer cosas mejor hechas, para encontrar nuevas iniciativas aún en el mismo trabajo. Entonces ese es no solamente un remanso de paz, sino un lugar donde se encuentran soluciones, donde se encuentra tranquilidad también.
expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por tu dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Bueno, mijos, vamos, que ya es hora. Mija, la bolsa. Joaquín, la guitarra. Iván, los asientos. Vamos saliendo, que ya es la hora. Buenos días. La resurrección de la carne y la vida eterna. Siempre me ayuda, Él estará junto a mí toda la vida. Jesús, mi protector. Jesús, mi protector. Jesús, mi protector. Margarita, qué alegría verla. Sí. ¿Cómo estás, Rosalía? Sí, bien, bendito sea Dios, sí, señora. La niña, la bebé, la bebé. Quedaron en los brazos del Señor mientras que nosotros venimos a gozarnos al Señor. Sí. Ay, bueno, qué dicha. Bueno, ¿cómo está? Qué alegría. ¿Cómo va todo? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué más? ¿Y esto ¿Cómo que tenías aquí adentro? Estas son las galletitas que yo les dejo. Muchas gracias. Hasta mañana. Dios me los bendiga. Muchas felicidades. Que descansen. Aquí estamos. Fraternidad y se vive la libertad. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Ay, mira.
El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Cierto? Los documentos últimos del Papa, como esta última exhortación que se llama Quédate con nosotros, pues nos da la línea de la unión entre el santo sacrificio de la misa, la Eucaristía que se celebra y la Eucaristía que se venera a través de la exposición de nuestro amo sacramentado, la presencia real de nuestro amo sacramentado. No se requiere que esté expuesto, sino que haya realmente una adoración. Y así, por ejemplo, también en Roma el Papa, en la Basílica de San Pedro, ha dedicado una capilla a la cual pues está separada por una cortina y no es un lugar turístico como el resto sino que dice el que viene aquí viene a orar y en profundo silencio. Adoración Perpetua ya es una organización por la cual un grupo de personas se dedica a establecer un horario